Bueno, está con nosotros Eduardo Brenes, Territory Manager de Sonic Wall y un, digamos, ya clásico en las mascletas. Este año no tenemos, como os decía, el balcón del ayuntamiento y hemos querido pues no perdernos la costumbre y que no se nos olvide para que el año que viene lo cojamos con más fuerza. Además, hemos querido hacer una presentación muy de lo que se lleva ahora. Ahora nos contará Eduardo, pero creo que es bastante interesante y que alguno de vosotros os sorprenderá. Todo tuyo, Eduardo. Pues nada, muchas gracias, Jesús. Gracias también a Nunsis por la oportunidad de participar en esta mascleta, que se hace de forma virtual. Ya digo que espero que el año que viene pues, lo podamos hacer retomar y celebrar por dos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy queríamos hablaros de este tipo de soluciones de acceso remoto seguro, que llamamos así en la tierra como en el cielo, porque como sabéis tenemos soluciones on-premise, en casa del cliente y también en la nube, es decir, en el cielo. Y bueno, pues esto es un poco lo que queremos comentaros, hacer una pequeña introducción de quién es Sonic Wall y qué ofrece, que muchos de vosotros ya nos conocéis, voy a pasar muy rápido. ¿Cuáles consideramos que son las necesidades y los problemas más comunes en temas de acceso remoto seguro que hemos tenido en este contexto de pandemia actual? ¿Cuál es nuestra propuesta desde Sonic Wall en este entorno? Y bueno, y luego algunos casos de uso en base a las características del cliente, tamaño del cliente, etcétera. Pues cuál es la que consideramos que es la solución de nuestro portfolio que más se puede adaptar para cumplir con esas necesidades y requerimientos, ¿no? Y bueno, luego algunas promos y algunos recursos útiles. Bueno, para comenzar y a modo de introducción, pues quería comentaros que un poco también todo lo que ha ocurrido durante esta pandemia, en el sentido de que el número de teletrabajadores se ha multiplicado por 3, se ha triplicado en el año 2020, cuando, como veis, veníamos de una tendencia mucho más gradual y los analistas afirman que esta tendencia alcista se mantendrá en el mundo post-pandemia, ¿no? Como desgraciadamente en marzo de 2020 pasamos de un 5% de gente que teletrabajaba al 100% prácticamente un día para otro, se dio mucha más prioridad al acceso y se descuidó mucho la ciberseguridad. Y vimos cómo muchos clientes empezaron a publicar servidores vía Terminal Server, vía RDP, Remote Desktop Protocol, a través del puerto 3389, lo cual es una muy mala práctica de ciberseguridad. Como sabéis, hay vulnerabilidades como BlueKeep de Microsoft que permiten tomar el control remoto de esos dispositivos. Y al final es cuestión de tiempo que te ataquen, ¿no? Porque hay mucha gente que no ha parcheado, por ejemplo, contra esta vulnerabilidad de BlueKeep y hay escáneres de puerto como Sodan, que veis aquí, que está continuamente escaneando todos esos puertos que están publicando escritorios remotos vía Terminal Server, ¿no? Y como veis, en un año pues, se siguen manteniendo muchos esos puertos que están abiertos y que están publicando esos servidores, con lo cual para un ciberatacante sería muy fácil realizar un ataque, ¿no? De hecho, Blumira afirma que en abril de 2020 hubo picos de hasta 1,5 millones de ataques contra estos puertos RDP, de Remote Desktop Protocol, que estaban publicando estos servidores remotos, ¿no? Además, España se ha convertido en el país europeo con más víctimas de contraseñas, ¿no? Desgraciadamente, las credenciales son la nueva joya de la corona y este tipo de credenciales y de contraseñas se venden en la Deep Web a un precio de unos $15 por credencial y su comercialización ha aumentado un 300%, como veis aquí, desde 2018. Y bueno, pues ¿por qué vemos que ha ocurrido todo esto, ¿no? Como decíamos, pues hemos pasado ese 5% de gente que trabajaba al 100%. Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión. Todos en nuestra vida vamos a tener este punto de inflexión, una fase pre-COVID y una fase post-COVID. Ha cambiado la forma en la que teletrabajamos, en la que conciliamos, en la que hacemos deporte, todo, ¿no? Y bueno, pues creemos que desgraciadamente pues el teletrabajo ha venido para quedarse. Las oficinas van a ser más puntos de reunión. Probablemente iremos 1 o 2 veces a trabajar a la oficina para reunirnos, pero el resto del tiempo teletrabajaremos, ¿no? Eso ha hecho pues, que haya avances en transformación digital, digitalización dentro de las compañías, que los analistas afirman pues, que se ha adelantado entre 3 y 5 años. Y bueno, pues desgraciadamente pues, esto también va a ser teoría de Darwin. Las empresas que permanecerán son aquellas que se adapten a este nuevo tipo de nueva economía digital, ¿no? Y aquellas que se transformen digitalmente, que busquen nuevos canales de comercialización a través de Internet, etc., ¿no? Vemos que el perímetro ha desaparecido también para siempre y
ya ha terminado de disolverse, y lo que tratamos también con este tipo de soluciones es ofrecer al usuario una experiencia de trabajo lo más similar a cuando estaba dentro de la oficina, ¿no? Antes a los responsables de IT, responsables de informática, responsables de ciberseguridad de las compañías, pues no les preocupaba si un usuario tenía un portátil antiguo en casa con un Windows 7 sin parchear, pero es que ahora ese usuario está conectando con ese ordenador portátil con Windows 7 a los recursos de la red y muchas veces está actuando como una tuneladora de malware, ¿no? Y eso pues ya nos tiene que preocupar más, ¿no? Pues también viajaremos menos, nos reuniremos más virtualmente, tecnologías como las realidades extendidas, ¿no? Realidad virtual y realidad aumentada, pues se irán incrementando para también tener reuniones en un entorno más inmersivo. Y bueno, pues eso también dará lugar a nuevos riesgos y bueno, pues como decía, pues se dio mucha prioridad al acceso, se descuidó mucho la ciberseguridad, los ciberatacantes pues han tenido su especial agosto y han podido pillar con la guardia muy baja a muchos usuarios que se están conectando desde sus propios dispositivos desde casa, que pues estaban con eso, con la guardia más baja y que han podido hacer ataques pues mucho más altos, ¿no? Entonces, bueno, Sonic ya lo conocéis, es una compañía que tiene casi 30 años de historia, este año hacemos el número 30. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls a nivel mundial y más de 1 millón de firewalls, de esos 3 millones siguen vivos, están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. Recogemos cada día más de 200.000 muestras de malware, analizamos cada día más de 200.000 eventos de seguridad. Con esa información actualizamos ese millón de firewalls con las nuevas firmas, nuevas remediaciones del malware que surge cada día, ¿no? Nunsys, por ejemplo, ha vendido más de 1.000 firewalls de SonicWall, es uno de los partners que tiene mayor nivel de certificación, es partner Platinum, con lo cual pues sabéis que estáis en las mejores manos, llevamos muchos años trabajando. Y bueno, pues aquí veis también un poco en esos 30 años de historia todo lo que ha pasado. Del 12 al 16 sabéis que estuvimos dentro de la estructura de Dell EMC. Y bueno, pues cuando Michael Dell adquirió EMC Cuadrado en 2016, en noviembre de 2016, decidió darnos más autonomía. Seguimos muy ligados a Dell y la relación con Dell sigue siendo muy estrecha, ¿no? O sea, estamos ahí en la órbita de compañías de Dell y pues seguimos siendo como la parte de la ciberseguridad de ellos, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco nuestro portfolio. Como sabéis, pues sí, comentábamos, por lo que más conocidos somos es por la parte de firewalls de próxima generación que veis aquí abajo. Que ahí, como sabéis, tenemos firewalls físicos y firewalls virtuales que podemos provisionar en nube privada, en VMware y en Hyper-V, y en nube pública, tipo Amazon Web Services y Azure. Sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos, como ahora veremos más en detalle, se puedan conectar a los recursos de la red de la organización utilizando ese firewall como terminador de túneles, pero también tenemos este tipo de appliance de Secure Mobile Access que permiten funcionalidades adicionales, como ahora veremos, en cuanto a identificar el usuario que se está conectando a la red y verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario, ¿no? No es igual que yo me conecte a los recursos de la red de la compañía con mi ordenador plataformado por la empresa que tiene un nivel de seguridad a que me conecte con la tablet de casa, ¿no? Que tiene un nivel de seguridad pues, que puede ser bastante inferior, ¿no? Entonces, en base a eso, pues se define esa política de acceso, de denegación o de cuarentena, ¿no? Pues te pueden pasar una zona de cuarentena y decirte, oye, pues mira, te dejo ver solamente el correo electrónico, cuando te bajes esta versión del antivirus corporativo, pues que ya te puedas conectar al resto de los recursos de la red, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver ahora. Y además tenemos una solución que se llama Cloud Edge, que es una solución tipo SASE, Secure Access Service Edge, y que es una arquitectura de confianza cero, ¿no? De Zero Trust Network Access, que luego veremos más en detalle. También tenemos soluciones orientadas a seguridad de correo electrónico, a email security, y en concreto esta solución también orientada, que se llama Cloud Application Security, orientada a la protección de correo electrónico en la nube, tipo Office 365 o Google Mail, y aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc. Que es una solución muy interesante también y que la verdad que nuestros clientes estamos teniendo mucha aceptación. Y también, por supuesto, securizamos los accesos. Securizamos tanto los accesos cableados con nuestros propios switches como los accesos wireless con nuestros propios puntos de acceso wireless. Y además también tenemos una solución de anti-malware de próxima generación para los puestos de los usuarios, que pueden ser Windows, Mac, Linux, con este EDR, Endpoint Detection and Response, que va más allá de un antivirus tradicional basado en firma,
ya que incorpora funcionalidades de inteligencia artificial, machine learning, va aprendiendo con la experiencia, es capaz de recuperar el estado óptimo que tenga que tener la máquina en caso de que se produzca un desastre en esa máquina, en ese portátil, por ejemplo, pues que podamos recuperar esa máquina, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, tenemos clientes en todos los sectores. Al final, pues todos los clientes tienen ese serie de requerimientos vinculados a ciberseguridad independientemente de dónde ejercen su actividad. Tenemos muchas referencias, por ejemplo, en colegios, centros de estudio, porque como sabéis, pues desgraciadamente por todos los casos de ciberacoso, ciberbullying, sexting, grooming es suplantación de identidad de un adulto por un niño, pues desgraciadamente para evitar este tipo de situaciones los colegios están empezando a ofrecer esto como una garantía de solvencia hacia los padres. En plan, tranquilos señores padres, sus hijos van a estar protegidos en nuestro colegio porque tenemos una serie de medidas de ciberseguridad para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. También se nos dan muy bien los entornos de retail, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones. Ahí tenemos muchos casos y muchas referencias, muchos casos de éxito y referencias, porque al final un entorno así distribuido, en el que, ya digo, hay una sede central, muchas tiendas, delegaciones remotas, pues somos capaces de unificar todo el entorno y gestionar y securizarlo de una forma mucho más óptima, ¿no? Pero bueno, en general, en todos los sectores de actividad pues hay necesidades vinculadas a ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues durante esta pandemia, como decía, pues sobre todo hemos podido ayudar con estas tres soluciones, con nuestras soluciones de acceso remoto seguro que vamos a ver a continuación, con la solución de Cloud Application Security orientada a securizar el correo electrónico en la nube, Office 365, Google Mail y estas aplicaciones en la nube tipo Dropbox, Box, OneDrive, y con la solución de Catch-up Client, de Endpoint, para proteger los portátiles de los usuarios, ¿no? Tanto los portátiles corporativos como los portátiles personales, ¿no? Que muchos usuarios han ido conectando a los recursos de la red de la compañía utilizando sus propios dispositivos personales, ¿no? Entonces, aquí veis un poco lo que vemos que ha ocurrido durante esta pandemia. En marzo de 2020 estábamos todos en una oficina por detrás de un firewall perimetral que protegía los accesos legítimos y bloqueaba los accesos no permitidos. Y también estábamos accediendo a recursos en la nube, tipo Office 365, Google Mail, Dropbox, Box, OneDrive, etc. Y desgraciadamente vino la primera ola de coronavirus en marzo de 2020, con lo cual todos los usuarios, sin excepción, tuvimos que irnos a casa. Y bueno, pues en ese momento, la verdad que pudimos ayudar a nuestros clientes, pues sobre todo con estas soluciones de acceso remoto seguro, poniendo licencias de VPN SSL con este agente de Mobile Connect en los puestos de los usuarios, tanto corporativos como sus propios dispositivos, de manera que pudieran conectarse a los recursos de la red utilizando ese firewall como terminador de túneles VPN SSL y implantando pues, esa pieza de agente del Catch-up Client, de este anti-malware de próxima generación, para proteger esos propios dispositivos, ¿no? Tanto los corporativos como los personales. Y además, con la solución de Cloud Application Security para proteger esos accesos a Office 365, Google Mail, Dropbox, Box, OneDrive, etc. Pero ¿qué pasó? Que desgraciadamente en octubre de 2020 tuvimos la segunda ola de coronavirus y claro, ahí como vimos que esta parte de acceso remoto seguro pues era una tendencia que venía para quedarse, empezamos a recomendar a muchos de nuestros clientes que migrasen esas licencias de VPN SSL que tenían en los firewalls para no colapsar tanto al firewall, porque veíamos que esta es una tendencia que se iba a mantener en el tiempo, pues que lo migrasen a nuestras soluciones de Secure Mobile Access, de acceso remoto seguro. De manera que descongestionásemos un poco esos firewalls y pudiéramos además ofrecer funcionalidades adicionales a esos usuarios que, como veíamos, pues se iba a alargar en el tiempo, que se iban a seguir conectándose desde casa a los recursos de la red, ¿no? Y bueno, pues en enero comenzó la tercera ola de coronavirus, desgraciadamente. Bueno, tenemos la esperanza de que ya se vaya mitigando la situación, ¿no? Y que se vaya vacunando a la población así más vulnerable y a la gente que tiene más de 70 años, con lo cual pues ceda la presión de las UCIs, no muera gente y bueno, pues los demás podamos hacer una vida un poco más normal, aunque haya una cuarta ola de muchos contagios, pues que por lo menos que ya no haya muertes y no haya presión en las UCIs, ¿no? Y esperamos que esto se mantenga y que bueno, pues que aunque tengamos que seguir teletrabajando, pues que las compañías vayan implementando este tipo de soluciones para dar un acceso remoto seguro a los usuarios, ¿no? Entonces, bueno,
Aquí veis un poco en función al perfil de cliente, al tamaño de la compañía, y ahora veremos un poco los casos de uso, cuál es la solución que más solemos recomendar para cada uno de los entornos, ¿no? Entonces, vamos a repasar primero algunas de las funcionalidades que consideramos importantes dentro de un entorno de acceso remoto seguro, ¿no? En primer lugar, nosotros distinguimos siempre entre el acceso vía cliente VPN-SSL, en el que tienes que instalar una pieza de software de agente en el dispositivo que se va a conectar a los recursos de la red, y el acceso a través de un portal, que nosotros denominamos de bookmarks, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, porque, por ejemplo, el acceso mediante portal no requiere la instalación de ese cliente, de esa pieza de software de agente en el dispositivo del usuario, pero también el acceso vía portal es un poco más restringido, porque cada servicio requiere de un bookmark, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de ese portal de bookmarks, en el que pues, se pueden hacer a distintos accesos, ¿no? Vía remoto, por ejemplo, pues vía Citrix o vía RDP, Remote Desktop Protocol, o vía VNC, o accesos vía HTTP o HTTPS o vía web. Pues a través de esos distintos bookmarks, de esos distintos recursos, podemos acceder a determinados servicios dentro de la organización, ¿no? Y bueno, pues también es una forma de ponerle mucho más fácil también al usuario el acceso a los recursos que requiere para realizar su trabajo, ¿no? Otra distinción que solemos hacer es la de Tunnel All Mode frente a los Split Tunnels. Tunnel All Mode lo que permite es controlar todo el tráfico de los usuarios remotos, incluido también el tráfico de Internet, con lo cual tunelizamos toda la información que está generando ese usuario desde, por ejemplo, su casa hacia la organización, incluido el tráfico de Internet. Porque en Split Tunnel, por ejemplo, solamente estamos controlando el tráfico que viaja a través del túnel y no el resto del tráfico, por ejemplo, Internet. Con lo cual, si el usuario está teniendo una conexión vía Split Tunnel y está pudiendo acceder vía Internet a un determinado recurso o un repositorio de malware, se puede descargar el malware y tunelizar esa información hacia la organización, con lo cual tiene cierto peligro, ¿no? También hacemos mucho hincapié en esta funcionalidad que denominamos Always On VPN, que lo que permite es que el usuario, cuando está en su casa y enciende el ordenador, automáticamente te levante la conexión vía VPN con los recursos de la organización, con lo cual el usuario no tiene que arrancar ningún cliente ni tiene que hacer nada, sino que simplemente cuando enciende el ordenador ya se levanta esa conexión vía VPN con la organización, ¿no? Otra de lo que hacemos, de las funcionalidades en las que hacemos mucho hincapié es la autenticación de doble factor, el doble factor de autenticación. Esto es algo que mitiga mucho la superficie de exposición al riesgo y es una funcionalidad que ofrecemos de forma gratuita tanto en nuestros firewalls como en nuestros dispositivos de acceso remoto seguro. Y normalmente recomendamos a través de Google Authenticator, Microsoft Authenticator y Duo Mobile, porque además de ser gratuito, pues es mucho más flexible que los tokens tradicionales tipo Vasco, RSA o pues Defender, que yo veo que cada vez están más en desuso, ¿no? Porque este tipo de tecnologías es mucho más fácil de utilizar y son gratuitas y al final pues ofrecen una funcionalidad pues que es muy, muy avanzada, ¿no? Otra de las funcionalidades que también destacamos mucho es el endpoint control. Lo que te permite esto es inspeccionar distintos parámetros en los dispositivos que se van a conectar para evaluar esa política de acceso de negación o de cuarentena. Por ejemplo, si es un portátil corporativo o es un portátil doméstico, ¿no? Entonces, que tú puedas ver para que un usuario se pueda conectar con su portátil, que tenga una determinada versión del sistema operativo, con unos determinados parches instalados, que pertenezcan a un dominio de directorio activo, o sea, con un control muy granular, ¿no? Que ciertos procesos en memoria, por ejemplo, si están corriendo, pues que no se deniegue el acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un proceso en memoria que es relativo, por ejemplo, a un emule o a un determinado malware, pues que en ese tipo de entornos que sean de forma muy granular, qué es lo que tiene que tener ese dispositivo para que sea considerado como compliance para conectarse a los recursos de la red, ¿no? Y otra funcionalidad que tenemos, que es la de Device Management, lo orientamos más a dispositivos que sean Bring Your Own Device, que sean dispositivos de los usuarios. O sea, que no sean dispositivos corporativos, sino que sean dispositivos personales que tienen los usuarios en casa para conectarse a los recursos de la red, ¿no?
Luego también tenemos esta funcionalidad que se llama Spike License, que son licencias de pico, ¿no? O sea que si un dispositivo, por ejemplo, de acceso remoto seguro de SonicWall soporta hasta 400 usuarios, pues yo lo puedo tener licenciado solamente para 50 usuarios concurrentes. Pero si de repente hay una emergencia, pues que puede ser esta pandemia o la nevada que tuvimos aquí en Madrid en enero, y de repente ese número de teletrabajadores aumenta mucho, de esos 50 que habitualmente se conectan a los recursos de la red, con esta licencia Spike nosotros le podemos dar un play y desbloquea la potencia máxima de este equipo. En este caso, pues los 400 usuarios. De manera que los 400 usuarios de la compañía se podrían conectar a los recursos de la red, le doy al play y voy consumiendo días. Si al día 3 ya volvemos a la normalidad, le doy al botón de stop y solamente he consumido 3 días de esas licencias, ¿no? Son licencias de 30 y de 60 días y entonces podemos ir consumiendo esas licencias según este tipo de contingencias que pueden producirse, ¿no? Entonces, como veis, si nosotros combinamos distintas funcionalidades de este tipo, por ejemplo, la de autenticación de doble factor, ¿no? Que nos vamos a asegurar que la identidad del usuario que dice ser, pues es él, ¿no? Realmente. Endpoint control, ¿no? Que realmente el dispositivo es de confianza. Tunnel all mode, que es que todo el tráfico, incluido el de Internet, lo vamos a tunelizar a través de esa conexión vía VPN SSL. La de Always On VPN, que cuando encendemos el portátil realmente se levante esa VPN contra la organización. Pues si combinamos toda esta información, o sea, doble factor de autenticación, más Endpoint Control, más Tunnel all mode, más Always On VPN, lo que hacemos es una equivalencia de la seguridad remota con la seguridad local. Es el equivalente a que el usuario esté dentro de la oficina, porque al final su experiencia va a ser similar y el nivel de seguridad también. Con lo cual es como traernos esos usuarios que están en sus casas de forma remota, volvernos a traer virtualmente a la oficina. Entonces, por eso os queríamos comentar esto, porque al final es una forma de ofrecer una experiencia muy similar a los usuarios y desde el punto de vista corporativo tener una gestión adecuada, ¿no? Entonces, ahora os vamos a enseñar muy rápidamente cuáles son los distintos casos de uso en función de las distintas soluciones que podemos ofrecer desde el portfolio de SonicWall, ¿no? Por ejemplo, con los firewalls, con nuestros Next Generation Firewall. Sabéis que tenemos distintas soluciones de firewall de próxima generación, como decía, tanto físico como virtuales, ¿no? En función del tamaño de la compañía. Y bueno, pues aquí veis las licencias VPN SSL que soportamos en cada uno de los dispositivos y cuáles son las que recomendamos. Por ejemplo, en un TZ670 soportamos hasta 250 licencias, pero nuestra recomendación sería que no más de 25 usuarios se conectaran vía VPN SSL a través de este TZ670 utilizando el firewall este como terminador. Porque al final son recursos que estamos consumiendo del firewall y estamos degradando un poco el rendimiento, ¿no? Entonces, esto es algo, perdona que te corte, Eduardo, digo, esto es algo que antes de la pandemia a lo mejor no teníamos muy claro, pero luego un poco, como comentaba Eduardo antes, sí que, digamos, descubrimos, entre comillas, que tendríamos que montar dispositivos específicos como es el SMA para poder absorber a mucha fuerza de teletrabajador fuera de la oficina. Lo normal habitualmente era tener un firewall que te gestionaba el perímetro y tener pues 2, 3 puertas abiertas hacia el exterior. En algunos casos, clientes que tenían comerciales y demás, pues a lo mejor tenías alguna puerta adicional más. Siempre estamos hablando de licencias concurrentes, es decir, tú puedes tener 300 personas, pero concurrentemente solo se te conectan 25, pues solo necesitas 25 licencias. Pero claro, cuando explotó lo de la pandemia, los 300 se conectaban. Entonces, claro, por eso un poco, yo creo que esta nueva fila de los clientes VPN recomendados es fruto del COVID. Efectivamente. Eso es algo que muchas veces no se forzaba, pero claro, en esta pandemia, pues como subieron exponencialmente el número de conexiones remotas, pues al final hemos degradado mucho los firewalls y por eso también estamos animando a muchos clientes a ir a una solución tipo SMA, Secure Mobile Access, para descargar también esos firewalls que se han visto muy colapsados, ¿no? Por este número de usuarios que se han ido conectando.
Entonces, bueno, aquí veis un poco las ventajas e inconvenientes de utilizar los firewalls. Como luego esta presentación también Jesús os la hará llegar, tampoco me voy a extender mucho porque además tenemos poco tiempo. Pero bueno, es la solución más económica, te permite inspeccionar el tráfico OpenSSL con los servicios de seguridad del propio firewall, tiempo de despliegue mínimo, etc., ¿no? Y bueno, pues aquí veis el caso de uso típico, una compañía que tiene menos de 10 empleados y que necesita proporcionar conectividad remota a sus 5 comerciales, que están más en la calle y tal, y que necesitan acceder a los recursos de la red de forma puntual. Pues con un firewall y 5 licencias de OpenSSL, pues lo apañamos. Y aquí ves un poco el perfil de clientes, ¿no? Pues que son pocos usuarios remotos, que necesitan acceso pues, en determinados momentos, con poco presupuesto y, bueno, pues eso, compañías que son pequeñas y medianas empresas que tienen pocos usuarios, ¿no? Entonces, una variedad de esta solución es una que podemos implementar con nuestros puntos de acceso wireless. De manera que, como el propio punto de acceso wireless tiene un cliente VPN, podamos hacer ese túnel all mode contra la organización utilizando ese punto de acceso wireless que podemos implementar en la casa del usuario. Con lo cual, es un acceso directo, es una experiencia similar al del túnel site-to-site, de hacer ese túnel entre ese punto de acceso wireless que está en casa del usuario y la organización. Y, bueno, pues más económico que un firewall. Bueno, pues puede interesar en algunos entornos, ¿no? Y aquí veis un ejemplo de compañía. Una compañía que tiene menos de 50 empleados y que tiene que proporcionar conectividad remota a 2 directivos, 2 VIPs dentro de la organización, que necesitan acceder a determinados recursos de la organización, pero que no necesitan nada así de endpoint control, ni de always on VPN, ni nada, ¿no? Pues con un punto de acceso wireless y unas licencias de VPN-SSL, pues lo podríamos implementar. Y, bueno, aquí veis las soluciones de acceso remoto seguro, tanto físicas como virtuales que tenemos. Tenemos la gama SMA de la serie 100, que tenemos el 210 y el 410, que son físicos, y el SMA 500V, que es virtual. Y luego tenemos la gama SMA 1000, que es como la gama más alta, en la que tenemos este SMA 8200V, que es virtual. Y, bueno, pues aquí veis un diagrama de ejemplo, bueno, tampoco me quiero extender. Y el típico ejemplo de una compañía pequeña, o sea, mediana, que tiene 150 empleados y que quieren conectarse a los recursos de la red, pero con doble autenticación, con endpoint control y device management para gestionar los dispositivos, con always on VPN. Pues todas estas funcionalidades que hemos visto que son bastante útiles y que sean en un entorno virtual. Pues ahí podríamos recomendar un SMA 500V para 150 usuarios. Ahora al final os enseñaré una slide con una estimación de precios. Esto podemos estar hablando, pues, no sé, de 3.000 y pico euros. O sea, que es algo bastante económico y que no es nada descabellado, ¿no? Y, bueno, pues aquí veis un poco el perfil de clientes, pues clientes que tengan menos de 400 usuarios, que tengan necesidades avanzadas de acceso remoto seguro, que tengan más concienciación de ciberseguridad, etc. Y aquí veis la gama 1000, ¿no? Pues esta es una solución que orientamos también a compañías multinacionales que tienen sedes en distintos lugares del mundo, aunque no siempre es así. Veréis que ahora el ejemplo que hemos puesto pues es de menos clientes, pero te permite también como hacer lo que denominamos pool license, que podamos destinar distintas licencias a distintos usuarios en base a las necesidades que haya, ¿no? Y aquí veis un ejemplo en el que pues 6 horas más tarde pues podemos cambiar la configuración de licencias y como tenemos un pico mayor aquí en Asia-Pacífico, pues que puedan conectarse a aquel dispositivo SMA de la serie 1000 que más cerca tengan y que puedas balancear esas licencias, ¿no?, de acceso. Y, bueno, pues aquí veis un poco las ventajas e inconvenientes también. Y, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una compañía multinacional con 1.500 empleados que requiere todas las funcionalidades de acceso remoto seguro. Pues le podríamos recomendar este SMA 6210, que es físico, con 1.500 licencias de usuarios, ¿no? Y, bueno, aquí veis el perfil de clientes, que son organizaciones más medianas o grandes, que tienen unas necesidades avanzadas, etc., ¿no? Y, bueno, pues aquí veis las diferencias funcionales entre las tres.
entre los Next Generation Firewalls, los SMA100 y los Serie 1000, ¿no? Y bueno, pues qué funcionalidades soportamos en una y cuáles en otra, ¿no? Aquí, así se ve mucho mejor. Pues, la funcionalidad de WSA1 VPN, por ejemplo, solamente la soportamos en los SMAs, no la soportamos en los firewalls. La funcionalidad, pues, como decíamos, de doble factor de autenticación, pues lo soportamos en las dos soluciones, en los firewalls y en los SMAs, ¿no? Por ejemplo, la funcionalidad de Spy License solamente en los SMAs. Y bueno, luego también tenemos esta solución de Cloud Edge. Esto es un acuerdo que tenemos con una compañía que se llama Perimeter 81, Perimeter 81, que es una solución de tipo Zero Trust Network Access, de ZTNA. Entonces, esto en lo que se basa es en que esta compañía, Perimeter 81, tiene distintos puntos de presencia, points of presence, actualmente en 30 ubicaciones, pero que vamos a ampliar a 50. Y lo que hace es, a través de estos point of presence, estos puntos de presencia que veis aquí, es establecer un túnel, ¿no? Como una red privada, a la cual nos vamos a poder conectar mediante autenticación a distintos recursos, ¿no? Ya sean de firewalls, de acceso remoto seguro, etc., ¿no? Como veis aquí, vamos a poder acceder vía confianza cero, una vez que se verifica la identidad del usuario, a los recursos que requiere realmente para realizar su trabajo. Entonces, es muy fácil de desplegar y de utilizar, pues se despliega en menos de 15 minutos. Te despliega los gateways, te gestionas la nube, de esa nube de forma unificada y tienes completa visibilidad de toda la red, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un ejemplo de compañía. Hemos puesto un ejemplo de compañía mediana porque podemos licenciar esta solución de Cloud Edge de ZTNA, de Zero Trust Network Access, hasta pues, para mínimo 50 usuarios. Y ese es el ejemplo que hemos puesto. Una compañía con varias redes remotas interconectadas con túneles VPN y que también tienen que acceder a aplicaciones en la nube y con los 50 empleados, ¿no? Pues podríamos venderles 50 licencias de Cloud Edge, ¿no? Aquí veis un poco el perfil de cliente. Y bueno, también tenemos esta solución de esta consola de gestión centralizada que es Cacho Security Center, que te permite gestionar todos los dispositivos de SonicWall desde un único punto de control para gestionar todos los firewalls, los puntos de acceso wireless, los switches, todo pues centralizado y además con la funcionalidad de Zero Touch. La funcionalidad de Zero Touch lo que permite es que para aquellas ubicaciones, por ejemplo, remotas, podamos enviar físicamente la caja con ese firewall, ese punto de acceso wireless, ese switch, y simplemente con que alguien en esa ubicación remota lo saque de la caja, lo pinche en una toma de corriente, en una toma de red, pues a través de DHCP se obtiene una dirección IP y podemos gestionar ese dispositivo wireless, ese switch o ese firewall desde la consola de gestión centralizada de Cacho Security Center. Entonces, esta funcionalidad en entornos de retail pues es muy cómoda, ¿no? Aquí veis un poco el look and feel que tienen. Como veis, desde Cacho Security Center podemos gestionar nuestros firewalls, los puntos de acceso wireless, las licencias de Cacho Client para los endpoints, el Cloud Application Security, todo de forma centralizada. Y bueno, pues aquí veis el resumen de los casos de uso. Como veis, pues dependiendo de las necesidades y requerimientos del cliente, pues ahí se puede ver cómo hay cierto solapamiento. Pero bueno, los firewalls pues los orientamos a compañías pequeñas y medianas, los SMAs de la serie 100 de pequeñas a medianas, los SMA 1000 de medianas a grandes y Cloud Edge pues desde 50 usuarios para arriba, ¿no? Hasta miles de usuarios, ¿no? Y como veis, aquí veis un poco las soluciones que tenemos en la tierra, on-premise, que podemos implementar en casa del cliente, y en la nube, en el cielo, ¿no? Pues cuáles son las soluciones que podemos implementar también en nube privada, tipo VMware o Amazon, tipo VMware e Hyper-V, o en nube pública, tipo Amazon Web Services o Azure. Bueno, aquí veis algunas promociones que os hemos dejado también. Como os vamos a mandar la presentación, tenemos promociones para esta solución de Secure Mobile Access, para Cloud Application Security, para Cacho Client, cuando desplazamos a soluciones de antivirus tradicional de la competencia, ¿no? O sea, otras soluciones de anti-malware. Nuestra promoción clásica de Secure Upgrade para reemplazar máquinas de SonicWall de firewalls antiguas o de la competencia, por la cual pues damos 3 años de servicios de seguridad al precio de 2 o 2 años al precio de 1. Siempre regalamos 1 año de servicios de seguridad cuando reemplazamos una máquina antigua
de SonicWall de generación anterior o una máquina de la competencia. También tenemos esta promoción para generación 7. Sabéis que ahora acabamos de lanzar las máquinas de generación 7 de TZs y NSAs. Y bueno, pues cuando compras un Secure Upgrade, esa promoción de 3 años de un 570 a un 670, pues obtienes gratis o un punto de acceso wireless o un switch. Y bueno, pues aquí veis un ejemplo de, como decía, de una configuración de un SMA500V, esta solución de acceso remoto seguro para 45 usuarios. Como veis, pues por menos de 3.000 euros de precio de lista, sin contar con los servicios profesionales de Nunsis, pero bueno, que esto es algo bastante fácil de instalar, y soporte a 3 años, pues como veis, pues tenemos una solución mucho más robusta, más escalable, que nos permite dar un acceso remoto pues mucho más seguro a nuestros usuarios y consolidar la solución mucho mejor, ¿no? Y bueno, aquí os hemos dejado también algunos recursos útiles, nuestro portal de Live Demo en el que podemos ver cualquier solución del portfolio de SonicWall y algunos datasheets, vídeos, etcétera, que os pueden resultar de utilidad, ¿vale? Así que aquí lo tenéis. Senyora pirotècnica, pot començar la mascleta. Te prendes fuego, bajo con los dos y me dais el eliminado enseguida. Vale.
Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.